muchas gracias a todos por venir al encuentro con Maripao, con su libro La nostalgia del limonero. Sí, no tiene nada que ver. Espero que os haya gustado mucho a todos, aunque ahora lo iremos viendo qué habéis opinado del libro, pero ya comentábamos que ya muchos lo tenéis marcadito, con lo cual es como una señal. Y nada, ahora os dejo a Maripao que os conteste todas las dudas, preguntas, comentarios que queráis hacer sobre los personajes, que como sabéis están inspirados en su historia personal. Su madre, que es una campeona, su padre también, hay otro campeón que ha vivido mucho, la verdad, y tienen historias muy buenas que bueno, enganchan rápidamente, por lo menos me pasó a mí, que ya os lo dije en su momento. Agarré la novela y no pude parar de leer, así que espero que os haya pasado lo mismo. Qué bien. Bueno, yo solo os voy a decir buenas tardes, ya me preguntáis lo que queráis, pero de verdad que me encanta el encuentro, el poder tener este intercambio sobre todo cuando ya hemos leído el libro con lectoras, es genial, de verdad. Para un autor es buenísimo, es buenísimo, es un gran momento, de verdad que sí. Yo empezaré como siempre, que esto no me... la verdad es que a mí me ha enganchado muchísimo, es un libro que yo siempre los llamo los libros de fin de semana, pero no, yo cuando hay encuentros suelo terminar los libros para tenerlo más fresco, pues los días antes, pero es que ayer, hasta las 4 de la mañana estuve, te lo juro. Es que de verdad que hace tiempo que no me enganchaba tanto un libro, ¿no? Y me ha recordado mucho, según estaba leyendo, porque ayer fueron la presentación de los premios Planeta. Y Javier Cercas dijo una cosa que todas las novelas son autobiográficas. Entonces en tu caso sí que lo es. Sí. En tu caso sí que lo es, el por qué empezaste a escribir este libro. Y a mí me ha recordado mucho, yo me he sentido identificada con muchas cosas, porque yo también soy hija de migrantes, no a Cataluña, en mi caso fue cruzando la frontera a París, pero me ha recordado muchos aspectos de las penurias que pasas cuando llegas, bueno, el desarraigo, combatirlo es muy difícil. Es muy difícil. Yo recuerdo que mi padre siempre querían volver a su tierra, y al final volvieron, pero sí que es verdad. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué se te ocurrió escribir esta novela? Pues nunca tuve la intención de hacerlo, o sea, yo no... Está muy bien lo que dice Javier Cercas, pero yo he evitado siempre que fuera autobiográfico. Imagino que se refiere a que, en el fondo, cuando tú estás escribiendo con todo el bagaje que tienes, todo lo que llevas arrastra en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y esa persona que está escribiendo esa historia, aunque sea como yo he escrito tantas, por ejemplo, de Felipe II o sobre Felipe V, claro, ahí no puede haber autobiografía, pero es verdad que lo está escribiendo, o sea, si yo escribo esa novela y tú te propones escribirla la misma, salen novelas diferentes. Claro, yo creo que en ese sentido sí que es autobiográfico, es decir, sí, porque hay tanto de nosotros ahí. En este caso es autobiográfico con invención, lógicamente, porque es literatura y porque además había que preservar también ciertos espacios de privacidad, ¿no?, de los personajes de mi familia. Pero me lo propuse cuando me di cuenta que estaba equivocada, pensando que mi familia no tenía ninguna historia, porque mi madre siempre se empeñaba, desde que empecé a ser escritora, en tendrías que escribir la historia de nuestra familia, y siempre la retaíla en casa, y yo, qué pesada, mamá, de verdad, no somos nadie, ¿a quién le vamos a interesar? Pero cuando empecé a escribir en ABC, desde un punto de vista sentimental, humano, real, no político, sobre la irracionalidad que a mi juicio supone el independentismo, entonces me di cuenta, por la reacción, por todo lo que yo recibí, que fue un verdadero aluvión con esos artículos, sobre una realidad que estaba quedando como solapada, que parece que no hubiera existido nunca, que es el fenómeno de la emigración de otras partes de España a esa otra parte de España que era Cataluña. Y me di cuenta de que yo estaba equivocada. No era tanto la historia de mi familia, sino era tener la oportunidad, que me parecía un lujo, poder tener un espacio público, como puede ser la literatura, para darle voz a esas otras miles de personas. Claro, porque son hechos reales. Son hechos reales, pero como mis padres, había tantos, que por eso yo lo hice, no porque yo pensara que
mi familia era una familia excepcional en el sentido de que había vivido cosas que merecían contarse, porque por ejemplo la familia de la duquesa de Alba es excepcional y puede tener una novela porque es una familia que ha vivido algo excepcional, o sea, nadie ha vivido lo que ha vivido la duquesa de Alba. Pero hay otra forma, la contraria, que también es buena y es muy válida, que es decir, ellos son excepcionales, pero porque eran unas personas que combatieron con la vida como tantas otras miles. Entonces yo le daba voz a muchas personas a través de mis padres y por eso me propuse escribir la novela. La novela es un homenaje a tus padres. A mis padres y a todos los que pasaron lo mismo que ellos, que es que fueron tantos. Ellos eran andaluces, pero también vinieron de Murcia, también castellanos, incluso gallegos, murcianos, extremeños. Bueno, es que Cataluña estaba llena de gente de fuera, ¿no? Pero por eso me lo propuse, o sea, no porque, bueno, imagínate, los domínguez, vamos, los domínguez. Yo creo que todos en un momento decimos, mi familia tiene una historia y al final la voy a contar, ¿no? Pero en este caso... Pues, sí, pero yo era muy realista, yo decía, está muy bien que mi madre piense eso, pero yo soy consciente de que nuestra familia es una familia normal y corriente. A mí me encanta esta historia, pero claro, porque en realidad... Pero con muchas vivencias. Muchas. Claro. Normal y corriente, pero con muchas vivencias. Claro. Por eso yo me di cuenta de que había equivocado el foco, no eran ellos, era a través de ellos contarlo de tantos otros, ¿no? Y por ahí nació esa idea, ¿no? de contar algo autobiográfico. Yo creo que tú eres Paz. Bueno, yo soy Paz, de hecho en mi DNI, sí. En mi DNI soy Paz. Sí, pero... Quizás no todo, pero parte No todo, pero es verdad que hay una esencia del personaje que es muy real y que además yo reivindico. Y me doy cuenta de que es una cosa que más o menos con mi generación se corta, que es el inculcarle a tus hijos la necesidad del sacrificio, del esfuerzo, no porque uno sea masoquista, que no, la verdad que no lo somos, sino porque es evidente que es lo que en la vida te salva de muchas cosas, es lo que te permite seguir adelante. Hay una escena a la que yo le tengo mucho cariño en la novela, que es cuando la madre Concha quiso estudiar. Entonces en la Andalucía de los años 50 Bueno, la pillaron. Era muy adelantada para su época, ¿eh? Porque no todo el mundo con su edad tenía ese sosiego por sí, porque ser las alguien. mandaban a la sección femenina, o sea, mi madre era cum laude en la sección femenina, lo sabía todo, cocina, baile regional, gimnasia, de todo. Y ella quiso ir a Sevilla a saber qué podía hacer, que bueno, yo he puesto escuela de enfermeras, ella quería ser médico, imagínate, bueno, ya peor todavía, porque claro, como va a estudiar una carrera en la universidad, entonces la pillan, escapándose del pueblo, para ir a la capital. La capital estaba a escasos 80 kilómetros, pero ya era un viaje. Y fue a informarse. Bueno, eso fue lo peor que pudo hacer. O sea, vamos, le cortaron las alas en todos los sentidos, ¿no? Y entonces ella, que es verdad que es una mujer muy valerosa y con mucho empuje y tal, pero no llega nunca a estar satisfecha con su vida, porque ella habría querido que su vida hubiera sido otra. Entonces, cuando tiene una hija, ella desde muy pequeña asienta un día, pues lo que decía de la escena al que le tengo tanto cariño, la sienta muy seriamente, era una niña muy pequeña, Paz, y le dice: hija, estudia una carrera, porque solo eso te va a salvar en la vida. Y no dependas nunca de nadie. Pero luego tienes la contrapartida, perdona, que caemos en un tópico de que yo no voy a hacer con mis hijos lo que mis padres han hecho conmigo y ella sí lo hace con su hija. No, pero ella quiere que su hija estudie. Sí, pero referente a los novios, cuando de pelo... Bueno, claro, es que el amor es distinto. Es que el patrón y el criterio que siguen, sobre todo las madres, con las hijas, ni siquiera con los hijos, o sea, es que, claro, ese es un camino distinto. O sea, ya tú me estás planteando ya otro camino diferente. El camino del amor, de las relaciones y más, además en esta novela, si os fijáis, ella reacciona de una manera muy condicionada por lo que le ha ocurrido a ella. Claro, es decir, si ella no hubiera tenido la historia que tiene, cuando ya es mayor y se presenta un hombre en su vida, que bueno, era un escándalo si ella hubiera abandonado a su familia. Pero hay un momento en el que uno cree que puede pasar, ¿no?
hola. Perdona, todas. Como he confiado. Entonces, la vivencia que ella tiene con ese hombre y más lo que ya viene arrastrando, claro, de un pueblo, de haberse tenido que fugar de casa para casarse, fuera del pueblo, todo eso le condiciona mucho. Entonces ella, cuando la hija empieza a despertar a la vida, en ese despertar de la vida, la madre está muy condicionada. También ella ha tenido era avanzada, pero por otro lado tuvo una educación de hija de guardia civil. Eso también pesa mucho, eso no te lo quitas, eso es un lastre. Hoy en día es una realidad distinta, pero entonces no. Y claro, ella cree que a su hija le va a pasar lo mismo que a ella. Es decir, ella ya no es que no crea en el amor, es que no quiere creer en ningún hombre. Entonces, por eso la relación, hay un choque tan brutal, ¿no?, entre la madre y la hija. Luego hay más, porque yo creo que las relaciones, como le decía antes a Óscar, las relaciones madre-hija no es que sea un filo literario, es que es un clásico. O sea, tú coges una novela del siglo XIX o una del XXI, da igual. Las relaciones entre las madres y las hijas siempre son complejas. Pueden ser mejores o peores, pero son complejas. Aquí, porque es la realidad que vive esta madre, pero si cogiéramos 50 madres más, serían completamente distintas a Concha y posiblemente tendrían con sus hijas la misma mala relación que Concha con la suya, en situaciones muy diferentes, sociales, económicas. Y aquí, con el tiempo, se van intentando restañar heridas, es lo que te contaba antes, ¿no, Óscar? Y claro, restañar las heridas abiertas muchos años atrás es muy difícil, también es apasionante. Y lo que intento es que el lector les acompañe en ese viaje. Hay muchos viajes en esta novela, ¿no? Y se ensamblan muchas realidades, además de épocas sociales, históricas diferentes. Pero en uno de esos viajes, que es el del amor, ahí intento que el propio autor, o sea, que el propio lector vaya siguiendo cómo se llega al desenlace, ¿no? Porque también la historia del amor perdido es muy bonita y es muy real. No a todo el mundo le pasa, pero cuando te pasa, te ves muy identificado. Y basta que sepas que no fue posible aquel amor para que lo idealices y creas que, bueno, que te has perdido la ocasión de tu vida. Pues a mí me dio una pena horrible. Pero eso es bueno, eso es que he generado una emoción X determinada. Ese hombre cada que es allí solito, mandándole cartas, por Dios. No, pero está bien, porque luego cuando va a verle ella quería cerrar una etapa. Quería cerrar una etapa y no irme por la deriva de las novelas románticas, de decir, y luego al cabo de 25 años luego se reencuentra y tal. No, porque al cabo de tantos años son dos personas distintas. Por eso hay un momento en el que le dice, pero tú y yo estamos aquí, el uno delante del otro, y dices, no somos los de entonces. O sea, tú te estás refiriendo a aquellos, a los de hace 25 años. Claro, porque él dice, si estamos aquí, nos estamos tocando, nos estamos tal, y dice, no, abrazamos el recuerdo. No nos abrazamos hoy en día tú y yo, porque tú y yo no nos reconocemos, es imposible. Sí, pero bueno, Es eso está bien, imposible. porque ahí cierras una etapa de tu vida para poder empezar otra. No Claro. vas con el lastre. Claro, que es de lo que se trata en el fondo en esta historia, de que todos necesitan ir cerrando capítulos, ¿no? Y el cierre definitivo se produce alrededor de un limonero. Sí. Y ahí hay cobijo para varias generaciones ¿Y por qué que se te están ocurrió lo del presentes. limonero? Porque a mí me llama mucho la atención. Porque ese limonero, la historia del limonero era real. Era real, era el limonero que estaba en el patio de la casa familiar de mi padre. Y en Cataluña se producía algo muy curioso, que era un éxodo en verano. Y es que todos los emigrantes volvían para pasar el mes de agosto en Andalucía, Eso me suena. 40 grados, ¿verdad? Me suena. Un sitio ideal para pasar el verano, vamos, ya os lo digo. Un sitio ideal. Agosto, Andalucía, Extremadura, igual. Bueno, pues se iban al pueblo, claro, a pasar un mes con la familia. Y nosotros, cuando ya quedaban 2 días para volver a Barcelona,
mi padre cogía un saco y lo llenaba de limones. Claro, que tendrías que ver los limones, 2 kilos por limón. Eran unos limones impresionantes y olían muy rico, muy bien y tal. Si llegábamos a Barcelona regalábamos limones y duraban meses. Y era un símbolo, porque volver con el coche cargado de limones era un recuerdo muy vívido para la hija, ¿no? Y siempre lo mantuvo, y además hay un momento en el que los limones, los pobres, salen volando porque... Sí, porque la vida, en fin, hay una complicación. Y entonces él lo simbolizó en los limones, como decir, pues mi ira, la voy a sacar lanzando los limones por despeñaperros. Este año volvemos a Barcelona sin limones. Y es como una explosión de ira a través de los limones. Pero es verdad, mi padre no tenía una gran formación. Mi padre lo que aprendió lo aprendió en la calle. Era futbolista, eso sí era muy bueno, era una estrella del fútbol en Marruecos, en el equipo en la selección española, pero él no tenía formación. Y sin embargo el poema de Machado para él era un referente. Cuando decía, es mi poema favorito, yo decía, papá, es el único. Bueno, pero es muy bonito, decía. Y es verdad, es muy bonito. ¿Tuvo Alzheimer? Él tuvo Alzheimer, sí. Es que haces referencia a Sí. ello y por la forma de hablar me Sí, imaginé. sí, no quise ahondar en ese tema porque además todavía es muy doloroso. Mi padre falleció no hace muchos años y es muy doloroso, pero es una realidad que yo quería que estuviera, porque las familias que viven un proceso de Alzheimer es muy duro para toda la familia. Sí, es que de hecho la hice con mucho tacto, con lo cual Sí. se nota. Hablo casi más de la secuela, ¿no?, que ha quedado en cada uno de ellos, ¿no? Porque yo lo de los limoneros entendí que era una simbología más que nada porque mi padre es de Sevilla. Ah, sí, Sevilla Bueno, capital. era, pobrecito. No, de Fuentes de Andalucía, muy cerca de Osuna. Ah, cerca. Entonces, pero mi padre siempre, nunca me había hablado así de los limoneros, siempre me hablaba del jazmín. Y mi padre para mi padre, Bueno, también para ellos, también para mis Sí. padres también, los jazmines. siempre ha sido el olor del jazmín. Fíjate. Por eso dije, tiene que ser simbólico. Pero fíjate hasta qué punto, no, y además era real, o sea, el limonero existía Sí, sí, y sí. mi padre llegábamos a Osuna y lo primero al limonero, y decía, papá, baja las maletas, no, primero al limonero. Pero fíjate lo del jazmín, que ellos en Barcelona y ahora mi madre en Madrid, porque mi madre vive ya en Madrid, estaban siempre empeñados en tener jazmines. Y venga a escuchar, pero si no huelen, y yo decía, a ver, que no puedes pretender encontrar los jazmines que teníais en el pueblo hace 40 años. Es que son los que ahora, si no me equivoco, llaman la dama de noche. No, Y sobre todo huelen... ¿No? no, porque a mí me encanta, porque mi padre también era de Sevilla. La dama de noche es otra. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y he A mí me estado tumba, como ¿eh? La dama de noche me tumba. Pero yo no hetero jazmín y lo he encontrado. Y lo he plantado. Pero vamos, es de la familia. Pero de toda la No, la dama de noche es de la familia del huelen de jazmín. noche, realmente. Sí, sí, el jazmín pero huele la más flor intenso. La tiene durante todo el día y la dama de noche solo la abre por la noche. Ah. Mira, no me había fijado yo en eso. Aprendemos de todo. No me había fijado, es verdad. La dama de noche abre solo Es que por esto la es vale para noche. todos. Qué gracia. Aquí le sacamos punta. Pero sí, también era muy de jazmín. Sí, el jazmín era una planta. Pero bueno, elegí el limonero porque el limonero para mi padre era Yo es que algo muy cuando importante. estaba leyendo y vi lo de Osuna, me encantó. Digo, de al lado del pueblo de mi Qué padre. gracia. Digo, si se lo digo a él, diría, pues me encontraría historias. Claro, Seguro. seguro. Bueno, y mi padre cuando llegaba de algún permiso que tenía del fútbol y tal, eran como, bueno, iba él y había otro amigo también del pueblo. Claro, llegaban de vivir en Marruecos, pasaban unos días y la gente era como actores de Hollywood, claro. Imagínate en aquella época, ¿no? Preguntándole cosas y decía, pero qué exótico. ¿Y cómo es eso de vivir con los moros? Eso me lo contaba siempre mi padre. Y llegaba al pueblo para pasar unos días y me preguntaban, ¿y cómo es eso de vivir con los moros? Qué bueno, Pero ¿y te bueno. contó lo de la mora tu padre? ¿Te lo has inventado? Lo del amor ahí hemos tenido un poquito de complicación con mamá. ¿Por qué escarbáis? ¿Por qué escarbáis? Mamá ahí ha tenido un poquito de complicación la cosa. Que si no escarban. Ya no. Pero, Bueno, pero, a ver, papá,
Pues Papá oye, no era un santo. papá tenía sus cosas, sus novias y sus cosas, claro. Igual también les gustaste. Sí, la riada la vivieron, vamos, pero de lleno. Y además vivían en un sótano justo delante del río. O sea, había, vamos, esta distancia, no creo que hubiera más. Y pasaba por delante justo del edificio, lo que describo en la novela fue tal cual. Pasaba el puente del ferrocarril que unía Barcelona con Francia. Entonces todo aquello se derrumbó delante de la puerta de mi casa. Es que se llevó, mira que era un puente, yo he visto fotografías, puente sólido de los de entonces, de los trenes y era muy sólido. O sea, era un puente que estaba soportando tráfico de trenes a diario, ¿no? Y se lo llevó. Yo he visto algún vídeo en YouTube. Se lo llevó. Reventó. O sea, el puente reventó. Pues mira, fue con testimonios de mi madre, que mi madre con 84 años te lo cuenta como si lo estuviera viviendo. Estuvo el otro día, la conocí, su madre, y bueno, fue muy emocionante también, muy simpática. La presentación. Y efectivamente cuenta las cosas con mucho gracejo y mucha viveza, ¿no? Tiene todo en la cabeza, está estupenda. Sí. Pero Pues mira, se podía haber venido porque ya estaba encantada, es verdad, me he caído. ¿Y qué nos sabe el libro? ¿Lo leí? Sí, estaba muy emocionada y ahora contaré una anécdota que era la parte más graciosa, pero me decía de las riadas que hasta lo que me he inventado ocurrió. Qué bueno. Y la Fíjate. de vivir Fíjate. al lado de los ríos también. Sí, bueno, y después de aquello, horrible. Hay también mucho sobre las riadas. Se ha recogido en Cataluña, eso se ha hecho muy bien, mucha documentación, mucha hemeroteca. Entonces yo conseguí extraer los números originales, con todas sus páginas, todo en color y todo, de los números especiales que se hicieron a partir de los 2-3 días de la catástrofe, números especiales de las revistas más importantes de la época. Y esas están, de hecho, yo reproduzco algunos textos, pero hay mucha documentación y hay fotos terribles. Hay muchas fotos en las que se ve que los cuerpos siempre están en la misma posición, que es con las manos en alto, porque intentaban salvarse. Claro. Y la historia que cuento del sereno, esa fue verdad. Y cuando mi madre me la contó, venga a llorar, no acababa la mujer de contarme la historia del sereno, porque claro, El salvaje. claro, el sereno era una persona que cuando empieza la lluvia a caer con fuerza, pero con mucha fuerza, y empieza el agua del río a subir y a inundarse todavía levemente las calles, no porque el río se hubiera desbordado, sino por la lluvia, porque ya cuando se desbordó el río ya no hubo manera de hacer nada. Entonces, cuando él empieza a ir por las calles gritando, mi madre lo recuerda, ¿no? Como gritaba, todos fuera, todos arriba, vayan a los pisos altos. Y solo repetía esa batalla, vayan a los pisos altos, salgan todos los pisos altos. Entonces, cuando él está haciendo eso, en su casa, en otra parte del pueblo, ya se desató una lengua de agua. Y esa lengua de agua se lleva al balcón al que se asoma su mujer para ver lo fuerte que estaba siendo la tormenta. Se lleva al balcón y a la mujer, de cuajo. Entonces, al día siguiente, donde aparece el cadáver de la mujer del sereno, en la puerta de casa de mis padres. Entonces, cuando ellos van a ver lo que ha quedado de su casa, lo que podían salvar, se encuentran al pobre sereno, al que conocían del pueblo, intentando agarrarse a los brazos de la mujer porque lo estaban sacando, horrible. Sí, me emociono porque es que, o sea, pensar que mis padres pasaron eso, pero pensar que tanta gente lo pasó. Se murieron 1000 personas, ¿no? En una sola noche. Y además fueron 10 minutos, fueron 10-12 minutos. Lo cuentan muy bien las crónicas de la época. Fueron 10-12 minutos en los que decía alguna crónica, el mundo desapareció. Pero porque efectivamente desapareció de verdad. Donde ellos vivían fue una de las localidades, era un pueblo, Montcada de Reixac, más azotadas por la riada. De hecho, mucha parte del pueblo desapareció. Cuando ve ahora tu madre los reportajes, ahora que ha habido tanta riada,
Ella siempre tiene que apagar la tele. O sea, cuando hay hoy en día, que hoy en día afortunadamente pues hay pocas víctimas mortales, porque claro, las infraestructuras son mejores y tal, pero ella no es capaz de verlo. Y los supervivientes, no sé, alguno volvería al pueblo, ellos volvieron, pero tuvieron que regresar de nuevo a Cataluña porque en el pueblo estaban igual de mal, ¿no? Pero esos supervivientes son los que se quedaron y los que siguieron luchando, sin nada, ya, porque habían llegado con muy poco, pero es que después de esa catástrofe se quedaron sin nada. A mí es que me impresionaba que se querían ir a por las cosas, a por sus cosas. Ese alcohol, Claro, pero porque cuando no tienes nada o cuando tienes muy poco, eso es lo único que tienes. Claro. Sí, lo conserva mi madre. Sí, sí, sí. ¿Todavía anda pululando por ahí? ¿Cómo? En casa de mi madre. Lo tuve yo durante un tiempo en la mía. Yo tengo una de mi madre también. Pero de una regala. Sí, sí, Esos sí. eran arcones, los de ahora. Esos eran arcones. Las maletas. Oye, que ni las patas se salieron, que estaba todo intacto. Oye, Maripau, ¿y tus abuelos cómo vivieron todo ese tejemaneje de que ahora se va la niña, ahora viene la niña, ahora se va la niña otra vez, nos vuelve embarazada? Hombre, ellos en la realidad pasa bastante como en la novela. Ellos quisieron que cuando ya pasó lo de las riadas se hubieran quedado. Pero luego hubo 2 hermanos más que se fueron también a Cataluña. Sí, bueno, Manuel. Exacto, y Carmen. Manuel es un ejemplo también de cuando Manuel llega ya han pasado las riadas y en la realidad ya, o sea, el hermano, ella fue la primera que se fue, luego fue un hermano y tal. A su hermano ya había pasado todo, ¿no? La única que vivió la catástrofe fue ella. Pero también fue un ejemplo de cómo se va haciendo camino y mi tío llegó, vamos, a tener a hacer fortuna. Bueno, Sí, y sí. esa tía Carmen. Ay, yo decía, Ese personaje. Dile que la has inventado, pues a mí la tía Carmen la adoro, me ha criado ella. Bueno, como los descendientes siguen vivos, sí, está inventado. Creo que Carmen no se va a enterar si hablamos alguna otra cosa. Pero Es Carmen no se va a enterar. de todos modos, efectivamente, creo que todo el mundo... Y ahora es cuando digo, ¿alguna otra pregunta? No, Carmen permanece en el recuerdo del lector. Tiene momentos pocos, pero... Hombre, muy intensa, muy intensa. Efectivamente, Es una bruja. ese momento, yo me acuerdo que además hablé con Maripaz y digo, es que no la soporto, le decía yo, no la soporto, le digo, ¿cómo se puede ser tan mala? Esa maldad intrínseca. Que sabíamos maldad antes. Hay personas así, hay personas así. Coño, qué mala, Mala, mala. O sea, reúne todos los pecados capitales. Mala, envidiosa. Sí, Un pero por desgracia hay personas así, hay personas que no valoran su paso por la vida. Sí. Yo es que quería decirte, el libro me ha fascinado porque me he sentido muy identificada. Porque mis padres no fueron a Barcelona, pero ellos vinieron a Madrid. Y lo que te contaban, o sea, llegando casi a pasar hambre, en determinados momentos, el atesorar los 4 cacharros que tenían, el sufrir tanto y, por ejemplo, lo que tu madre en el libro te cuenta, mi madre se hartó de decirme a mí, hija, estudia, no dependas nunca de nadie, no dependas de nadie. No dependas del hombre. Y mi madre, la mujer, no había podido tener educación, porque era un pueblo tan diminuto, mi abuelo estuvo en la cárcel por la guerra, entonces, desde que tenía 4 años estuvo trabajando. Claro. Entonces, no tenía formación, pero ella lo tenía claro, o sea, claro meridiano, que sus hijas Ahí está. ¿Ves? Es que yo creo que fueran independientes. sí, o sea, es que eso cultas se e repite. independientes. Es que eso fue así. O sea, no, mi madre tampoco tenía formación. Pero era así. O sea, hay tantas madres que luego quisieron que sus hijas tuvieran una vida mejor. Hablo en femenino porque los hombres lo tuvieron más fácil. Lógicamente lo tuvieron más fácil, ¿no? Entonces, claro, pues digo hijas porque además el personaje quise deliberadamente que fuera una mujer porque la perspectiva es distinta. Y esa idea de que hay que estudiar y valerse por una misma y no depender de ningún hombre, o sea, no dependas de nadie, y menos de un hombre. La coletilla en este caso era importante, no dependas de nadie, y menos de un hombre. Y menos de un hombre. Pero es verdad, yo no sé si porque me lo inculcaron o no, pero yo lo creo, el conocimiento es lo que te conduce por la vida. Si desgraciadamente no tienes oportunidad,
bueno, pues es una desgracia, porque el conocimiento es lo que te salva. Que hablábamos antes, que a lo mejor un estudiante hoy en día me escucha decir esto y dice, ya, pero es que estoy estudiando una carrera, tanto sacrificio, y luego me espera el paro. Bueno, pues te esperaría un horizonte peor. Aquí dice uno sí. A lo mejor el horizonte sería todavía peor si no tuvieras esa formación. Porque es para encontrar trabajo, pero es para muchas más cosas. Para formarte como persona, para poder manejarte por la vida, para poder afrontar la vida. A mí me parece un gran mérito de esa generación que nos dieron a todos un regalo porque ellos que no habían estudiado, que no lo habían podido tener, se esforzaron y para mí es un regalo. Yo por eso lo veía lo identificaba tanto. Ellos se sacrificaban en la medida de todo lo que podían para que no les faltara a sus hijos un buen colegio o un colegio, por lo menos un colegio que fuera que tuviera una formación. Ahora que nos quejamos tanto de siempre el trabajo, cuando empieza el colegio, del precio de los libros, no sé qué, no sé cuántos, jamás, y éramos 5 hijos que jamás repetimos un libro, porque eso también hay que decirlo. Mis padres jamás se quejaron de... Vamos, se compraba aquello religiosamente. Sí. A lo mejor te discutían eso, pues unos vaqueros, una camiseta, pero los libros... Todo lo que tuviera que ver con la enseñanza era la prioridad. Lo primero que se compraba era el plumier, la cartera, Totalmente. los libros. Sí. En cuanto venían de vacaciones, lo primero que se compraba. Para preparar todo. Y yo en ese sentido, a mí el personaje de Diego me ha producido una ternura infinita. Porque hay un antes y un después a partir de las inundaciones. Sí, claro. Y es cuando Diego cambia se viene abajo. Como dice Miriam, y se entonces viene la abajo. fuerza la coge Concha, que es lo que suele pasar, lo que solía pasar en los matrimonios. Yo lo he visto con mi padre y mi madre. La fuerza siempre la tenían ellas eran las que tiraban. Ellos aportaban el dinero. Mi padre siempre decía, no, es que mi obligación es traer dinero. La de tu madre, educaros. Pero mi abuelo siempre le decía, dice, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y decía, y en mi caso es tu abuela, que es una santa. Porque mi abuela, efectivamente, pero mi abuelo es que llevó a cabo, sacó a 9 hijos adelante. Porque mi abuelo trabajaba, al final también es otro trabajo. Pero fíjate que eso sí que pasó en realidad en mi familia. Mi padre cuando llega a Cataluña, que estuvo como unos 3-4 años antes de que mi madre fuera, pues bueno, para asentarse y porque trabajar y hacer un poco de dinero era muy difícil, ¿no? Trabajaba en una fábrica, en fin. Él cuando llega a Cataluña tiene mucho mundo ya a la espalda. Es un hombre que ha estado desde los 16 años fuera de casa, que ha estado viviendo y trabajando en el protectorado español en Marruecos, que también trabajó en el protectorado francés. Mi padre sabía francés y no tenía formación ninguna y te hablaba francés con mucha fluidez. Había vivido allí, bueno, a saber. Y cuando llega a Cataluña después de la Real, se viene abajo. Sin embargo, Concha y mi madre en la realidad también, que jamás habían salido del pueblo, ni siquiera a la capital, en Cataluña se mimetiza con el paisaje. O sea, ella entiende que eso es muy marciano para ellos, que no tiene nada que ver con la miseria ni lo atrasados que estaban en el pueblo, y que la única manera de salir adelante es aceptar lo que hay. Y ella empieza a cambiar incluso el aspecto físico. Aquella morena, pelo negro azabache con mantilla que iba a misa los domingos a la iglesia de la Victoria, se corta el pelo, se tiñe de rubio, se acorta la falda y se pone unas botas altas. Bueno, un escandalazo, o sea, era como... Claro, mi madre lo hizo en realidad. Y claro, mi padre cada vez le daba más vueltas a la cabeza. Decía, ¿esto qué es? Ahora quería volverse a su... ¿Cómo encajo esto? ¿Cómo encajo esto? La casa de Andalucía, la copla, todo. Claro, claro. Y él se quedó ahí, se quedó atascado. Él se quedó en su casa de Andalucía. Sí, y el Liz Taylor, ¿no? Y el Liz Taylor, mira, lo de Liz Taylor fue una veleidad literaria, pero sin embargo, como él decía, Víctor Mature, que lo pronunciaba todo, Víctor Mature, sí que lo conoció. Ahora, le sacó un partido haber conocido a Víctor Mature. Fue su momentazo. Todo el día, toda la vida con Víctor Mature. Oye, pero contar eso en el pueblo en su día, que había conocido en una fiesta de una productora de Hollywood, en un yate,
pues era, en fin, tenía su cosa. Hombre, algunos no sabían ni lo que era un yate. Exacto. Posiblemente no supieran ni lo que era un yate. Que a mí lo que me ha gustado también mucho, a ver cómo te lo explico, que ahora no somos así, la ayuda humanitaria que tenían entre los emigrantes. Sí. lo era. Antes lo era también. Yo Pues me eso, acuerdo no, que eso antes- Sí, sí, no, que ahora ya no lo hay. Y los Y vecinos, recuerda la una ayuda cosa entre que los vecinos. está en bibliotecas y en videotecas, Sí, Soler sí, Serrano, Pero es que porque yo sí. eso lo he visto en televisión. Sí, claro. Pero es que la Soler inmigración de Serrano. antes yo creo que es totalmente diferente a la de No, ahora. pero ya no por eso, sino a nivel de vecinos, a nivel de barrio, no tiene nada que ver solidaridad ahora. Pero es que lo eso que hay pasa ahora. actualmente en los pueblos. En los pueblos antiguamente todos se conocían. Pero estamos hablando de una gran ciudad. Y aquí en Madrid también, yo me acuerdo de Estamos cuando era hablando pequeña, de una los gran vecinos te ciudad cuidaban. como No, pero Barcelona. antiguamente aquí en las ciudades igualmente había más afinidad entre Claro, todos los eso está vecinos y diciendo. todo. Cosa que ahora no Claro, la eso hay. está diciendo Te das que como no. en la inmigración que en cualquier otro sitio. Pero hay un, perdón, hay un matiz bonito, yo creo, en el personaje, bueno, en todos, en realidad, pero sobre todo en el de la hija, que es que ella es consciente de que está creciendo y se está criando en un entorno, bueno, es un barrio obrero, muy obrero, del extrarradio de Barcelona. Y su meta en la vida es salir de aquel barrio. Pero sin embargo, no desprecia ese barrio. Es decir, ella es consciente del sitio del que procede, reconoce que ser de ese sitio le ha marcado el carácter en muchas cosas, entre ellas en el esfuerzo para salir de allí, pero reconociendo que aquello es un mundo, porque es verdad que eran, en el fondo eran guetos, en aquella época eran bastante guetos, que incluso los propios emigrantes también favorecían porque se sentían más protegidos que entre ellos. Pero ella nunca pierde esa perspectiva de que efectivamente hay una frase que yo vi la recojo en la novela, pero la había visto, la había escuchado una muy parecida a una persona que había procedido del mismo barrio que yo, que decía: lo bueno que tenía aquel lugar es que, como todos éramos pobres y no teníamos nada, todo era de todos. Estaban todos en igualdad de condiciones. Eran de Claro, la- cuando todo tú gente tenías joven, algo, sacando a los hijos adelante. pues era de todos. Era de todos. Entonces, ese sentimiento de comunidad marca mucho. Entonces, la protagonista, la hija, nunca pierde esa referencia. O sea, ella quiere salir de allí porque sabe que no hay vida. De hecho, una de las mejores amigas de ella, que eso era, yo lo vi también en mi época, de repente una niña con 16 años se quedaba embarazada, se casaban, ya le compraban el pisito y la pobre, y Paz dice, pero, o sea, ¿dónde vas? ¿Pero esto qué es? Y tal, y dice, bueno, que mi novio es mecánico y es tan noble como otro y tal. Dice, sí, el problema no es que sea mecánico, sí me parece muy bien, el problema es que es mecánico, pero trapichea con drogas, claro, porque el entorno era un entorno duro y ciertamente hostil, ¿no? Entonces, ese contrapeso permanentemente de la realidad con Paz, ¿no? Como ella sabe que es su realidad, pero no se quiere introducir demasiado. O sea, tiene sus amigas y tal, pero sabe que se va a ir. Pero no puede despreciarlo, porque en el fondo es su origen. Esa pica en Flandes que se marca Paz en su casa poniendo el cuadro de Pedro, el limonero, en el salón. Esa pica en Flandes. Y el padre no lo supo nunca. Me parece maravilloso cuando no envejece, digo, de verdad. Y el padre no lo supo nunca. Sí. Pedro asistido, ¿verdad? ¿Existe? Bueno, existe un personaje similar, no el mismo Pedro, no, pero sí, yo creo que sí, similar, digamos que similar. Sí. ¿Y también grabaste tú esa pica en Flandes? ¿Ese acto de rebeldía? No, ese no. Eso fue una invención literaria, pero bien que lo habría hecho. Me habría quedado tan a gusto. Aunque lo hablábamos un poco, pero contar más extensamente, ¿cómo fue surgiendo la estructura? Sabes que es mi pregunta típica, yo siempre pregunto por la estructura, pero es una estructura fantástica, porque es verdad lo que podía ser unas memorias, una autobiografía, Sí. lo conviertes en novela precisamente por cómo descolocas las piezas. Sí, porque
Claro, en el fondo es una crónica también social, es decir, vas viendo lo que va pasando, ¿no?, en España en diferentes etapas, y la estructura de esta novela fue compleja, sobre todo muy al principio, porque claro, tú tienes un tramo muy largo, pero tienes personajes muy diferentes, entonces proponerte empezar y terminar a mí no me convencía, o sea, me parecía como que podía ser cansado de lectura, ¿sabes? No. Entonces, como había una trama muy potente en la actualidad, que es la de la hija vive un momento de derrumbe también, se está divorciando, quiere volver a su casa porque quiere irse de Madrid durante un tiempo y también porque, bueno, pues vuelve al origen, ¿no? Y vuelve con su madre, que su madre ya es viuda. Entonces me pareció bien esa manera de ir ensamblando el pasado con el presente, que no siempre sale bien, o sea, es un ejercicio muy complicado, ¿no? Y por eso cuando al final ya se cierra el círculo en torno al limonero, lo que digo es, por fin Diego vuelve a Osuna, ¿no? Es una manera de cerrar, porque eso cierra el presente y el pasado. Entonces, por eso la estructura era compleja, porque vas haciendo como círculos que tienen que ir ensamblando unos con otros, ¿no? Y al final cerrar todo era complicado, ¿no? Y bueno, pues fue la manera de pensar que iba a ser una lectura más fácil y más intensa también. Además que lo cierras fantásticamente porque lo cierras desde la emoción, no desde la literatura, me explico, claro. O sea, que a veces la estructura, Claro. vuelvo a mi tema, pero Sí. se come la historia, porque es como pendiente de, ahora cuento esto, ahora este capítulo, ahora un flashback y ahora tal. Y aquí, digamos, una vez la echas a rodar, la estructura fluye, vas muy bien descolocando, entrando en el pasado, Sí. volviendo al presente de la hija, tal cual, y en el último momento lo que cierras, como me contabas, son las emociones. Sí. Pues claro, es un encaje perfecto. Sí, porque al final es lo que mueve el mundo. Al final es lo que mueve el mundo, ¿no? Hablábamos de lo de la historia esta de Junqueras, de que esto es algo sentimental. Pues hombre, pues si quieres que sea sentimental, vas a ver lo sentimental que puede llegar a ser, todo lo que puede haber detrás. Claro, y se cierra así, se cierra con la emoción, porque inevitablemente tiene que ser así, ¿no? O sea, con la última frase que le dice... A mí me parecía que es como una manera de redimir. Fernando redime a su padre, Claro. lo que cometió, la maldad que cometió su padre con Concha, le redime Fernando con Paz. Sí, sí. Una manera muy bonita de... Muy bonito. Sí, porque es una frase muy sencilla, pero que es como que a ella, a Paz, Le da paz. bueno, le da paz. Le da paz y tampoco sabes qué va a pasar. Su hombre igual estará ya casado y tendrá su familia, y no sabes, ¿no? Sí, te da un poco igual. ¿Te da un poco igual? Sí. Te da un poco igual. Porque era un personaje que efectivamente no tenía la culpa de lo que había hecho su padre con la madre de Paz, de lo mal que se había portado. No tenía la culpa. Es un personaje, yo creo que muy positivo. O sea, es un primer amor, es bonito, es además un primer amor que tiene lugar en un escenario pues muy de eso, de la Osuna, de la Andalucía de esa época, ¿no? De los años 70 y que además era la chica que venía de Cataluña, de Barcelona, era también, bueno, claro, similar a lo del protectorado de su padre en los años en los que vivía allí, ¿no? Tenía mucha, le llamaban la catalana. Claro, entonces ese personaje que se quedó ahí, bueno, pues cerrado porque la historia se tuvo que cerrar, era muy joven, no había una manera de encajar eso, ¿no? De repente está ahí, es alguien que estaba ahí en el pueblo y sigue estando ahí. No sé, me parecía... Sí, y una frase muy sencilla. A mí Maripán me ha dejado con una duda y a lo mejor... Ay, madre. Ay, ay, ay. ¿Yo tengo que llamar a mi abogado? No, es fácil. Bueno, ¿por qué no estudiar más de ese miedo a la figura? Ay, porque es... Miedo, no, porque es un cara dura. Porque es un cara dura, porque es el típico personaje... Y esta pobre niña se lo tragó todo.
Entonces cuando ella le va diciendo, cuando ella le va diciendo ya aproximándose la fecha de la posible fuga, que le va diciendo, pero yo ya se lo he dicho a mi marido y tu mujer, y él no, mi mujer ya me encargo yo, y ella cada vez que quiere decir algo de la mujer, él le pone un talgo de Gardel, ¿sabes? O sea, claro, le saca el tango. Entonces, claro, ya la ha seducido, ya tal, en un tío que tampoco tenía una necesidad perentoria de tener un trabajo, o sea, no le importaba perder el trabajo, ya tendrá otro. En aquella época que lo encontraría otro. Claro, ya tendría otro, ¿no? Y a la pobre nos las dejó ahí por un palmo de nariz. Y eso le condicionó mucho a la hora de afrontar el gran amor de la hija. Y la cuñada, porque la mujer de Manuel, Sí. ¿por qué algunas veces intentaba ayudarle y luego por otro lado tenías ahí la contrapartida de... Porque como ponerle ella la había zancadilla? prosperado, o sea, ella, su marido, había prosperado más, ¿sabes? Como la miraba un poquito por encima del hombro. O sea, yo te ayudo, pero conforme iban despegando y subiendo, la miraba un poquito por encima del hombro. O sea, tampoco vamos a ayudar lo necesario, lo justo. No vayamos a pasarnos. Y lo de la madre con el abuelo, que por No Dios, sea, lo de su bueno. ese affair de la boda, para terminar la boda. Pobre abuelo, el abuelo De la marinera. Yo me quedé y digo, Me ha dicho la de la cuñada de y esa consuegra. Y la consuegra. Bueno, era la consuegra, venga a tocar, la consuegra. yo cuando vez contando, quería tocando la mano, digo, ya verás. Y van a tener la boda. Sí, eso era por ponerlo en toque así un poco, en fin. Bueno, estas cosas pasan en la familia, pero Las después... frescas pasan. Sí, ¿verdad? Mira cómo le pilló. Qué gracia. Las gotitas de sangre. Yo tuve un caso en el despacho que se separaron los recién casados los novios, y duraron un mes porque la madre de ella y el padre de él, el mismo día de la boda, en el restaurante, en un servicio, se pusieron a... ¡Ay, qué bonito! Os puedo contar otra peor. ¿Lo ves? Si todavía era hasta inocente lo de la novela. Y la culpa la ha tenido tu madre y la culpa la ha tenido tu padre y acabaron ellos separados. Un mes. Te puedo contar No me lo otra puedo peor. creer. Luisa. En la boda, Ay, madre. la novia... Ay, no, esto no puede ser Sí, verdad sí. ya. La novia se entera que su recién marido estaba liado con su madre. Toma ya. Ole. Y en la boda, por supuesto, acaban a puñetazos. Claro. Esto es como En la vida esa real. película. Esa es de Guinness. Esto en Falcon Crest parece exagerado. Pero son muy ¿Ya se fuertes. habían casado? ¿Ya había pasado la Estaban ceremonia? en el banquete. Entonces en el banquete, sí, en el banquete, no sé por qué, alguien se entera y se lo va a contar lógicamente a la novia. Y la novia dice, ¿cómo? Sí, que tu Bueno, madre- lo de lógicamente no lo veo yo tan claro. Pero en ese momento ya A ver, igual no era el momento, pero... No era el momento. No era el momento. No era el momento, vale. El momento Eso no era. os lo compro. De pronto, Pero que la chica lo tenía que saber si no era el momento. Pero claro, alguien se lo contó a la novia llamó a su recién marido y le preguntó, el otro se quedó carapán, y entonces como le conocía me dijo, joder, que es verdad. Pues claro, ya se armó el pifostio, salieron a defenderla a él, salió a defenderle a él. Bueno. O sea, Luisa, yo tengo una peor. ¿peor? Pero esto ya está en plan salvaje. Toma nota, porque Yo ya tengo no una sale. peor y real. Mi abuela, que fue una mujer maltratada por mi abuelo, se casó con mi abuela porque estaba liada con la madre, Tu abuelo estaba liado con la madre, con su suegra. con su suegra. Como es Claro, que pues pero no se separaron. Sí, no, pero esto... Pero si no. se casó sabiéndolo. O sea, que se casó y dice, pues Entonces no igual se me caso. separaban y entonces... No, esto anularon el matrimonio, se fue ya de viaje. Ya. Por favor, perdona, antes de que pregunte Tere, que lleva un rato, ¿cómo no escribes novelas? Y tú eres abogada. Tenemos aquí a Miriam, que os las leo, dice cosas. Yo os doy ideas. Con Que llevaba fiscal, Así la sabe. todo fiscalidad, separaciones de matrimonio. Ah, Entonces, vale.
se me quedó, vamos, por eso te digo que Qué risa, por Dios. la realidad supera con creces la ficción. siempre. Bueno, pues nada, nos vamos a juntar antes de escribir la siguiente novela. Vamos a hacer otro encuentro para sacar ideas. A ver si acabamos. Bueno. Te voy a dar un buen... Tere, pues venga, hemos acabado el momento Sálvame, nos vamos a otro derrotero, venga. Yo te quería preguntar por todas las referencias a Última Paz con Teresa. Sí. Y además fue muy criticada en su momento, ¿no? Sí. Teme que se puedan hacer críticas por Cataluña, por ejemplo, cuando dices lo de los bautizos, que a los catalanes se bautizan. Era una realidad, es que era una realidad, eso está documentado. Los bautizos, las comuniones, las de los hijos de migrantes se hacían a horas intempestivas, a las 7 de la mañana, no se hacían en misa de 12, ¿no? Sí, y no, yo no, a ver, las críticas que tuvo en su día Últimas Tardes con Teresa, estamos hablando de, claro, estamos hablando de la época de la censura franquista. En el 65 ganan el Biblioteca Breve. Sí, se publica en el 66. De hecho, claro, yo tenía solo 3 años en el 66, pero yo cuando lo leo en mi adolescencia, pues leo una versión, bueno, que todavía no es tal. Pero me compré la del 50 aniversario en el que estaba toda la obra completa y además toda la documentación que había generado el proceso de, claro, de la censura, ¿no? Que había muy gracioso porque había cartas del propio Marcé escribiendo muy rimbombante dirigiéndose a las autoridades, ¿no? Que tenía su gracia, ¿no? Pero claro, esa crítica era la crítica de la censura de la época. Yo creo que estaba muy superado, o sea, al contrario, es una obra que se considera una obra muy importante, claro. También leí parte de eso de la censura y cómo habían cambiado. De hecho, y había que decirse, ¿no? Y sí, cosas de esas, así, digo, sí, tenía su gracia. Además, como Paz la tiene como libro de cabecera. Sí. La tiene como libro de cabecera porque, claro, en esa novela se cuenta muy bien cómo es la vida de un hijo de emigrantes, ¿no? En este caso eran murcianos. Él describe también con mucha maestría el fenómeno del charneguismo, es decir, cómo se empiezan a considerar que son charnegos y tal. Y claro, lo que él cuenta era una realidad que era peor que la que se narra en esta novela. Sí, eso sí. Era peor. Y hay como una especie de sino, el personaje, el Pijo Aparte, que es el protagonista, hay un sino que es que determina el que como es hijo de murciano no puede salir de ese gueto. Pero él quiere salir siendo muy consciente de que si no es imposible es muy difícil salir. ¿Cómo sale él? Como no tiene tampoco formación, porque claro, si hubiera estudiado, pues a lo mejor su vida habría sido distinta, pero como no lo ha hecho, roba motos y se liga a una señorita de la alta sociedad catalana. Claro, él mismo se da cuenta de que ese no es el camino. ¿Qué extraía yo de ese libro? Primero, la descripción de la Barcelona, de esa época, que para mí en mi adolescencia era como un libro de cabecera, es decir, es que esta es la Barcelona en la que yo también vivo y que yo conozco, no conozco la Barcelona de Sarriá o de Pedralbes, yo conocía esa otra Barcelona que era mucho más real, ¿no? Y es la Barcelona que describía él. Pero lo cogí como referencia al Pijo Aparte para saber que efectivamente ese no era el camino y que aunque creas que estás predeterminado por tu origen, tú puedes sobreponerte a ello y encontrar una buena vía para coger un buen camino, no para robar motos, claro, pero es que el universo que se describe en Últimas Tardes con Teresa no deja más opción que robar motos, claro, pero es que eso era una realidad extendidísima y eran verdaderos guetos, que decía antes, eran guetos y era muy difícil, era el gueto del Trapiche o el gueto
buscarte la vida aunque fuera de la peor manera desde que te levantabas porque tenías que comer, eso era evidente, era obvio, ¿no? Y era una gran lección y un acicate, o sea, es decir, es que él es hijo de murciano y yo soy hija de andaluces, pero yo sé que esto no lo quiero. Era otra época, pero tampoco una época muy distante, no había tantos años de diferencia. Estamos hablando del 66 y yo mi adolescencia en los 70, ¿no? Pero hacer referencia porque además es la época de las bandas en los suburbios de Madrid, claro, de Barcelona, claro. ¿Cómo era? El Vaquilla, bueno, toda esta gente. Toda la realidad kinky. Claro. Mira, yo es una cosa que es verdad que tenía muchas ganas de escribir algo sobre eso, porque a mí eso, la verdad, me parecía una cosa, yo, qué barbaridad. O sea, esto que se convirtió en un fenómeno. Y eran efectivamente el Vaquilla, el Torete y toda la retaíla de la pandilla. El Vaquilla y el Torete en realidad se llevan 3 años conmigo y eran del barrio de al lado. O sea, y los de mi barrio querían imitarles. Es que era una locura, vamos a ver. Que quieren imitar a los kinkis, que es que eran kinkis, eran delincuentes. Pero yo recuerdo cuando se estrena Perros Callejeros, que está interpretado por kinkis, que no eran actores, y que el protagonista es el Vaquilla, pero que él no puede ser protagonista porque está en la cárcel, y entonces el Torete hace de Vaquilla, el Vaquilla. O sea, era un despropósito. Si lo ves con la distancia del tiempo, es un despropósito. Y estos eran los ídolos. Y yo veía a los chicos, sobre todo los chicos, varones, del barrio que se montaban, todos quedaban la pandilla y se montaban en el autobús para ir a ver Perros Callejeros, todos con los vaqueros apretados, marcando paquete, en fin. Esto es claro, yo es que me acuerdo, además, eso además lo recuerdo más con miedo, porque eran las típicas pandillas que se hacían, las bandas que se hacían. La banda del... Yo me acuerdo que nosotros vivíamos en Vallecas, o sea, la banda del Culebra, la banda del no sé cuántos, no, pero que te aterrorizaban porque en mi barrio primero te decía a las 7 en casa que está poniendo la banda del Culebra, y recuerdo eso que salió traumatizada del cine cuando estrenaron una película llamada The Warriors. Ah, también. Pero esa es más actual. Que yo la vi en el cine Excelsior, que no tiene cabida en Vallecas. Claro, eso es más actual. No te puedes imaginar, o sea, el cine estaba petado de todas las pandillas. Claro, como pasó con Perros Callejeros, claro, igual. Tremendo, o sea, igual. Que estamos allí en una esquina así sentados, decían, te mueven, no te mueven, ¿no? Sí, y era un fenómeno social que además encima lo miraban. Sí, y lo ponían además como igual que el fenómeno kinky que decíamos el otro día en la presentación. Ahora viene un movimiento al cabo de tantos años recuperando eso que se llama el neokinky. ¿Qué necesitamos el neokinky? Déjalo, tranquilo, al kinky en los 70. No vamos a recuperar eso, ¿no? ¿Verdad? Pero que era un fenómeno que encima se idealizaba como una especie de... Se justificaba. Como hay pobreza, como hay desarraigo, claro. Pues está justificada. Ese tipo de violencia que tenían. Claro. Era un poco esto del destino, ¿no? Dices, bueno, es que como eres de un barrio del Arrabal, pues tu destino es robar coches, como hacía el Torete. Se montaba en el 124 y ya arrancando ahí, pues siguiéndolo la policía por los barrios, ¿no? Pero no, había otra posibilidad que no dedicarte a robar coches, tirones o como el pijo aparte a robar motos. Sí, bueno, muchísimo. Ya lo que pasa es que eso era más fácil. Claro, pero no podían estudiar para poder tener un trabajo. Claro, pero decían que la heroína era la droga de los pobres, donde más efecto hizo fue precisamente en los barrios, en los suburbios. En los barrios en los años 80 se llevó muchas vidas. Pero luego ya más tarde, en la época ya, los 80 ya subidos, sí que hubo otra época que se llevó a muchísima gente joven, y claro, en los años 18 o 20 años, mucha gente conocida, ya con otro tipo ya con la... Sí, eso es una pena. Otra cosa de la que hablábamos, la contención. O sea, también, y yo las conozco sobre todo por la historia de amor, que dejas que el lector ponga mucho. O sea, porque es una historia, claro, tú la tienes muy dentro, lo cual la cuentas desde los afectos más prístinos y más vívidos, sin embargo muchas veces consigues la distancia necesaria para que los personajes se explayen. Sí, porque yo creo que en la novela ya estaba bien con el desbordamiento del río, ya no había que vivir más desbordamientos, ya era excesivo. Y es mucho mejor siempre que el lector vaya más allá de lo que van los personajes. Decía el otro día Carmen Posadas en la presentación que ahora que
vivimos la moda imperante de los libros que te dan todo tipo de respuestas, de claves, cómo triunfar en la bolsa, cómo ser millonario, cómo cazar a un millonario, cómo superar las crisis, cómo tal, que de repente coges una novela que te hace plantearte muchas preguntas. Claro, y eso es más interesante porque luego tú, ya es cosa tuya, como tú quieras seguir al personaje, ¿no? Y ir más allá, porque no puedes dar tampoco todo, o sea, no puedes dar las claves, hay que ir conteniendo. Además también por técnica literaria, cuando los personajes viven cosas muy potentes, tú luego necesitas un respiro. Después de lo que han pasado en las riadas, vuelven al pueblo y ellos mismos quieren pensar, sobre todo Concha, que están en una especie de un momento así idealizado, qué bien, aquí, qué tranquilos, en el pueblo y tal. Y dices, no, en el pueblo no hay nada. Exactamente lo mismo que cuando te fuiste hace un mes. Claro, lo que pasa es que ha sido tan brutal lo que has vivido que de repente te parece el pueblo un refugio, un descanso, incluso la narración como que se asienta un poco, te da un poco de sosiego porque has tenido durante 2-3 capítulos una barbaridad. Y con el amor y las historias amorosas también ocurre un poco igual. Cuando los personajes que viven esa historia están ya al borde de lo que sea, pero algo muy potente, de mucha visceralidad y de mucha emotividad, necesitas un poco de calma, necesitas reposarlo. A veces, después de reposarlo, te das cuenta de que es mejor seguir dejando que repose para la eternidad, que también está bien. Claro, depende, ¿no? de la historia o del momento que sea. ¿Has tenido algún momento difícil? ¿Durante la escritura? Muchísimos. Muchísimos, sí. Hay escenas muy duras, hay cosas que no sabía si debía añadir, si debía suprimir, mucha relectura, mucha vuelta a lo que escribía, muchísimo más que con cualquier otra novela. Sí. Es muy difícil escribir sobre cosas que te tocan tan de cerca y además con, en fin, tanta montaña rusa, porque son vivencias muy fuertes, ¿no? Muy intensas. Pues es mucho más difícil que afrontar cualquier otro proyecto de personajes que te son ajenos, mucho más cuesta. Y luego también existía la dificultad, antes he hecho un poco la broma, todavía están vivos algunos personajes y entonces ahí uno mismo, por respeto, tiene que cortar, ¿no? Porque bueno, al final la literatura es literatura y no es cuestión de herir a nadie, no, eso. Y ese ejercicio pues era difícil, a veces ponía algo y decía, pues mira, no, porque ¿para qué? Si total, bueno, pues el lector puede pasar sin esto y sin embargo si hay una persona que se da por aludida se puede sentir mal, ¿no? Entonces era muy difícil, era una especie como de caminar siempre al filo del abismo, ¿no? Y como des un paso más ya lo has fastidiado, ¿no? Y eso a la hora de escribir es complicado. Ese primer momento, la primera vez que se acuesta Antiguo y Concha, que ya lo va evitando durante casi un mes. Ah, sí, la noche de bodas. La noche de bodas. Pues mira, he escuchado noches de bodas de la época para escribir la escena que no te puedes imaginar. Hay de todo, ¿no? Vas a hacer una tesis. Y no te creas tú que eran muy diferentes las historias unas de otras. Las que ante la falta venían y tal. Las partes ¿De dónde venían? Del déjate hacer. Sí. Del déjate hacer, Déjate ¿no? hacer, efectivamente. Claro, o sea, poco valor al género, ¿no? Un poco valor a la mujer, porque dices, ¿cómo déjate hacer? Pero Él claro, sabrá, es que en esa época no se él es el hombre, él sabe lo que tiene que hacer. Él Esa sabe lo frase que tiene que hacer. Que dice la abuela, déjale, él es el hombre, él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Es alucinante. No son Y con el frases. miedo además que van en la formación, porque además te va a doler, va a ser horrible. Claro, claro.
Volvería a Matadero, ¿eh? Sí, sí. Sí, con ganas de que pase pronto, y ya está. Y a partir de ese momento, ¿no? Como se dice en la novela, ya pasó al apartado de recuerdos que, A mí me parece de los muy- que nunca querrás volver a hablar, ¿no? A mí me parece un momento muy triste además porque son dos personajes que los pintas y los reflejan muy apasionados en esa relación hasta que se casan. Claro, dos personas además con una sensualidad importante. Oye, lo de Entonces, la me parece una escena muy triste. Sí. Porque cuando dos personas... Pero son era tan- muy real, sobre Sí, todo sí. esas madres Sí. diciéndole a esas hijas, o sea, mi abuela diciéndole a mi madre que no se preocupara, que ya él era el hombre, ya lo sabía hacer. Pues eso es que he escuchado tantas historias similares y no puede salir de ahí. Dice, pero bueno, ¿y vosotras nos planteabais otra cosa? No, ¿qué te vas a plantear? Pero además es que tú imagínate llegar a algo que no sabes qué va a pasar. Claro, es no que, sabes qué te van a es que hoy hacer. en día todo el mundo sabe lo Todo que el es el mundo sexo sabe, y todo sabe a lo que y que todo era el mundo tabú, sabe a además. lo que se va a presentar, a lo que se le va a presentar, Pero poner es por que delante. somos cerrados. Pero entonces no se tenía ninguna información. Y si algo Y era no tabú. era considerado, se podían dar como cantos de cielo. Y encima Claro, iban de claro. machismo ibérico, pobrecitas. Claro, no, debía ser. Madre mía. Esa debía ser una realidad muy triste y muy dolorosa, muy dura. Claro. Maripau, todo, tuvo la culpa de todo el trocito de tela. Sí, el trocito de tela. El trocito de tela. Sí, eso fue real, eso fue real. Mi madre conoció a mi padre porque le encargó una tela para Tánger. Te digo que es que era tan exótico. Claro. ¿Y él también dispuesto? Y él también dispuesto. Y en efecto, en una época en la que se esperaban la llegada de las telas a través de los barcos y tal, y eran telas carísimas a las que no todo el mundo tenía acceso, de repente ellas se lo traían de Tánger, unas sedas que en España, por supuesto, no se veía entonces, porque ¿para qué? Esto no lo teníamos. Y efectivamente se hizo, mi madre cosía, y mi abuela también, y se hizo el vestido con la tela de seda que se le trajo de Marruecos. Sí, además en los peores momentos ella sigue recordando Sí. los dedos de Claro, Diego tocando la la tela. textura. La textura de la Y tela. también en eso, como dice Nuria, de cómo ambos personajes les das una entidad propia, les coges cariño, no estás de acuerdo con ellos a veces, pero como todos en la vida, Claro, ¿no? claro. Y como Yo tampoco estoy de acuerdo con ellos, muchas veces. Como digo, conserva el trozo de tela. Claro, porque son las sensaciones, son las emociones que perduran. Los buenos recuerdos, o el recuerdo en sí, o el de la noche de bodas, pasará al apartado de los recuerdos de los que nunca más se hablará. Sin embargo, la tela es algo que queda ahí en la memoria, ¿no? De lo sensible, de lo más sensible, de la emoción, de algo tan sencillo como la frase del final. Es decir, son cosas sencillas, pero al final tiene un trocito de tela, pero al final ha tenido, madre mía, lo que dio de sí la tela, ¿no? Claro, lo simboliza además. Claro. Efectivamente. Una novela. Ahora sí que tenía mucho que contar. Había mucha tela que cortar. Los trocitos que vas poniendo de versos, de párrafos, son que te gustaban a ti, que recordaban. Bueno, es una especie también de viaje literario. Como esa parte del personaje de Paz sí me reconozco plenamente, la de hija estudia. Tal. Para mí la literatura también fue una vía de escape desde muy pequeña. Y verdaderamente, igual que para el amante de la música, que ha tenido a lo mejor determinadas obras, una importancia en su vida y tal, para mí la literatura, determinados autores, determinadas novelas, en momentos de mi vida importantes o no, da igual, me han acompañado permanentemente y algunos han dejado mucha huella y han sido muy importantes. Y como se trataba de hacer una crónica sentimental entre familiar y social, pues también quería ir acompañada de esos autores o de esas obras que han tenido mucha importancia para mí. Y además están muy premeditadamente seleccionadas, o sea, la de horas que he empleado para Ajustar. buscar
Sí, porque es la manera de realizar plenamente el viaje. Es decir, lo que van viviendo los personajes tiene un reflejo en un momento pequeño o grande de la literatura. La canción de Rompeolas de Loquillo. Es que es la canción por antonomasia del libro. Cuando empiezas a hablar de paz, de esas ganas que tiene de salir del barrio, eso era, o sea, cuando antes de que lo leyera, que luego la anoté, digo, no se puede olvidar, la canción de Rompeolas, o sea... Permítanme la anécdota particular, pero es alabando el talento y el conocimiento de esa señora. Hizo en el programa que yo dirigí un verano una sección maravillosa de Radio llamada Nacional. Amores de papel, donde escogía una novela como hilo conductor argumental, escogía ciertos pasajes que iba leyendo, intercalando con músicas que no tienen nada que ver con la novela. Además, eso muy bien, ese bagaje sentimental de por qué con Cumbre Borrascosas pusiste a Leonard Cohen, por ejemplo, porque hacía unos maridajes con la que se iba haciendo la palabra fantásticos. Hacía un guión en el que mezclaba mis comentarios muy escuetos con pasajes de la obra y con músicas. Y fue una que sección que claro, me gustó era... mucho. Amores de papel. Ahí tenéis un libro. Sí, tal cual. Amores de papel, era muy bonito título además. Eran pues otro viaje literario y sentimental. Eran mis novelas preferidas sobre el tema del amor. Algunas muy conocidas y otras más sorprendentes. Y la música igual. Que son canciones que tenemos todos por biografías y por generaciones, y luego canciones que de repente o recuperabas o recordabas tú a alguien y luego los siguientes en Facebook salen muy activos y ¡ay, esta canción que me recuerda! Sí, yo me acuerdo de los comentarios que había, bueno, decía, tienes una legión de seguidores con el tema este, es verdad, pero porque coges historias muy buenas y al final estás hablando de sentimientos, de emociones, eran épocas muy diferentes, estaba Seda, ¿te acuerdas? La de Seda, qué bonita quedó. La de Barico quedó, vamos. Y luego podemos contar una que estuvo preparando y la quito. Memorias de África. Bueno, Memorias de África porque los libros de Denison no tienen nada que ver realmente con la película. Y era como un conflicto, ¿verdad?, entre la gente que ha visto la película, no ha leído y dijo, Memorias de África, paso de ella. Totalmente. Es que no tiene nada que ver. Claro, no, el libro con la película. Sí, entonces no tiene nada que ver. Y como claro, eso está en el imaginario ya. Sí, completamente. Como un criterio, cuando se ve. ¿Y de dónde voy yo a explicar que lo que escribió era otra cosa? No, ¿Para qué? Dice, mira, lo estaba, pero dice, no, esa la fuera. Nos quedamos sin Memorias de África. Que decía, es que es una historia de amor. Digo, ya sí, pero es que en la novela no. Claro, pero en la novela no tiene nada que ver, claro. Sí, es verdad, qué memoria tienes. Sí, eso estaba yo diciendo. Qué memoria. ¿Hace tanto? No, pero mira. Éramos un poquito más jóvenes. Éramos un poquito más jóvenes. ¿Quién es tu escritor de cabecera? Escritora de cabecera. Uf, madre mía, qué difícil. Pues es muy difícil. Además de Marseille, quieres decir, ¿no? Qué buena respuesta. Además de Marseille. O Cernuda. Pues Cernuda para mí ha sido un autor fundamental. Yo puedo decir la de veces que yo he podido releer cualquier obra de Cernuda. Si a eso me refiero, al que siempre recurres en un momento dado, estés bien o estés mal. Pues yo creo que Cernuda. Sí, yo creo que Cernuda. Y luego había una autora, bueno, hay una autora que a mí me gusta muchísimo y también ocurre lo mismo. Se hizo la novela Edith Wharton. Claro, Edith Wharton escribió cosas muy dispares y muy buenas todas, ¿no? Las entrevistas que hizo y los artículos periodísticos son maravillosos. Su libro de memorias es espectacular. Pero maravilloso. Y es una autora que a mí siempre me fascinó mucho. Y... Ay, ¿sabes que se me ha olvidado el nombre? Pero seguro que tú te acuerdas. No, una autora que la hice también en Amores de papel, que era la autora en Central Station me senté y lloré. Elizabeth Smart. Elizabeth Smart, bueno. Mira, se me fue la primera lloramos todos. Yo cuando leí ese libro... a los técnicos. Sí, eso es muy significativo porque, a ver, los técnicos están acostumbrados a ver todo y tienen una piel ya muy curtida, ¿no? Ese libro... Pero yo recuerdo ese libro, llegar al final y volver a empezar tomando notas.
porque generaba tanto me generaba intelectualmente y emocionalmente, las dos cosas. Y esa autora, por ejemplo, no es una autora que haya sido muy reconocida y tal, pero ese libro es una joya. ¡Qué historia, por Dios! ¡Qué maravilla! Porque me acordaba de lo que había dicho, pero es verdad, lo de los técnicos, ver a Madagascar con la lagrimilla. Sí, porque ese guión quedó chulo, sí. No quedó mal ese guión. Bueno, yo creo que vamos a ir... En Gran Central Station me senté y lloré. En Gran Central Station me senté y lloré.